lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Bueno, y seguimos con más en el programa Los Investigadores Médicos. Si usted acaba de sintonizar el programa, queremos contarle que en esta oportunidad estamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y algo que es importante en estas enfermedades es el proceso de la inflamación. Y para entender un poco más de qué se trata, pues ya tenemos aquí en el set a dos invitadas muy especiales, pues la doctora Gabriela Miranda, que pertenece al Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalat, y nos acompaña de nueva cuenta la doctora Maritza Luz, que pues viene a dar aquí siempre esa luz que la caracteriza, ¿verdad, doctora? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la inflamación crónica. Inicia usted con su respuesta, doctora, para que nos explique que la inflamación es uno de los principales signos que bien sabemos que nos indica que algo anda mal. ¿Qué papel juega la inflamación en estas enfermedades crónicas no transmisibles? Pues tenemos que entender, como varias veces hablamos, que la inflamación es el núcleo central o la parte fundamental de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, muchas veces nos quedamos solo con los síntomas finales y estamos viendo las patologías, tratando los síntomas. Y yo llamo a la medicina como nos mantenemos apagando el fuego, digamos, de los síntomas finales, que no está mal, creo que es necesario y justificado, nada más que tenemos que regresar un poco y entonces encontrar el origen de estas patologías, y el origen de todas estas patologías es el mismo origen, es una inflamación crónica de bajo grado sostenida, que a largo plazo nos van a llevar a manifestar estas patologías. Si nosotros regresamos a este poco y empezamos a tratar esta inflamación, podemos evitar la progresión a estas enfermedades crónicas o podemos mejorar desde ahí los síntomas que manifiestan las patologías crónicas no transmisibles. Doctora, ¿y qué enfermedades pueden surgir del proceso inflamatorio? Pues casi cualquiera. De hecho para mí es como siempre les digo, muy difícil diferenciar esta inflamación crónica de bajo grado, separarla de lo que es la alimentación, la obesidad o el sobrepeso. Entonces, si partimos en esa línea, podemos empezar con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, diabetes del adulto, entre comillas, porque realmente ahora lo estamos viendo en personas jóvenes. Podemos ver enfermedades cardiovasculares, eventos cerebrovasculares como derrames, infartos, problemas cognitivos a nivel sistema nervioso central como Alzheimer, que ahora le llamamos diabetes tipo 3. Hay muchos tipos de cánceres que están asociados a esta inflamación crónica de bajo grado o que están asociados a la diabetes. Pero como no podemos separar esta inflamación crónica de bajo grado con toda nuestra respuesta inmunológica, también estamos mucho más propensos a padecer enfermedades infecciosas. Bueno, ahora, doctora Miranda, usted nos va a ayudar a entender un poco acerca de cómo afecta el estrés oxidativo en el proceso inflamatorio y en las enfermedades crónicas no transmisibles. Claro, el estrés oxidativo se genera al momento en que nuestro organismo no puede controlar ciertos componentes que nosotros mismos producimos y que normalmente pues nuestro cuerpo es capaz, tiene un sistema de defensa capaz de controlar. Estos elementos son los radicales libres, de los que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, se va a generar estrés oxidativo cuando nuestro organismo no puede controlar esta cantidad de radicales libres y hay más en nuestro organismo de lo que debiese haber. Este mismo estrés oxidativo va a ocasionar daño a nivel celular y, como lo decía la doctora, inicia con inflamación de bajo grado que se puede percibir incluso a nivel de las organelas celulares, a nivel de las células. En este momento pues ya inicia una inflamación crónica, estéril. Esta inflamación, puede durar mucho tiempo, incluso el mismo proceso de envejecimiento es parte de la inflamación crónica
que recibe nuestro organismo durante periodos largos, durante muchos periodos, y puede ocasionar daño en cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo. Doctora, entonces esto quiere decir que el estrés oxidativo está presente en cualquier padecimiento o en todas las enfermedades. Así es, podríamos decir que es la razón de el desarrollo de la mayoría de enfermedades crónico-degenerativas que conocemos, e incluso pues como lo mencionaba la doctora anteriormente, la respuesta inmune que nuestro cuerpo es capaz de dar también se ve afectada debido al estrés oxidativo. Cuando estamos bajo estrés oxidativo, bajo mucho estrés oxidativo, por así decirlo, nuestra respuesta inmune va a ser mucho más baja que cuando manejamos niveles de estrés normal. Muy bien, gracias, doctora Miranda. Y doctora Luz, ¿nos podría explicar usted cómo afecta todo esto al envejecimiento prematuro? Por supuesto, cuando hablamos de envejecimiento tenemos que separarlo un poquito en envejecimiento o en una edad cronológica, que es inevitable, pues vamos a ir subiendo la edad año con año, digamos, pero sí podemos hablar de un envejecimiento prematuro o un envejecimiento por estrés oxidativo, en donde no tiene absolutamente nada que ver nuestra edad cronológica. Y aquí es donde sí lo podemos ver, porque entonces nosotros podemos tener pacientes o personas de 65 años haciendo un Ironman y pacientes de 65 años con 5 comorbilidades prácticamente tirados en la cama. ¿Y cuál es la diferencia? La edad cronológica es la misma. El problema radica específicamente en esta inflamación prolongada. Nosotros no podemos hacer un cambio de la noche a la mañana, porque realmente cuando nosotros diagnosticamos una patología crónico-degenerativa, quiere decir que esto se vino cultivando, por así decirlo, 10, 15 años antes, esta inflamación por un mal dormir, por un mal comer, por no hacer ejercicio, por mucho estrés, como mencionaba la doctora, por este mal manejo del estrés oxidativo en el que pierdo la capacidad de regularme adecuadamente. Y entonces cuando nosotros hablamos de envejecimiento, pues habría que separar estos dos términos y entonces enfocarnos en disminuir esta inflamación crónica de bajo grado a largo plazo, en poder optimizar mi cuerpo de la mejor forma para que yo pueda seguir subiendo esta edad cronológica sin que eso tenga repercusiones fisiológicas de mala regulación en mi cuerpo, y que no tenga nada que ver el que entonces estamos acostumbrados a que mientras más edad cronológica tenemos, pues más achacosos estamos. No tiene absolutamente nada que ver. Creo que nosotros podemos llegar a tener una edad cronológica avanzada sin necesidad de que manifestemos patologías crónico-degenerativas, y eso está en nuestras manos. Y no solamente estamos hablando de cómo se ven las personas, si se ven más pues ancianas, sino también de la edad que puedan tener los órganos. Ustedes como profesionales, como doctoras, pueden ver cuando un riñón, cuando no sé, algún órgano ya tiene una avanzada edad, que dicen, bueno, es increíble que estos órganos pertenezcan a alguien tan joven. Pues esa parte quisiera que nos explicaran ambas, pues como decíamos, la envejecimiento prematuro no solamente es de cómo se ven, sino cómo se siente internamente. Sí, no, porque sí no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero recordemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces sí va a ser un reflejo de cómo están mis órganos adentro. Entonces mucha gente se enfoca en la parte de antienvejecimiento, en la parte estética, y la verdad es que no lo podemos separar tanto. Si yo mantengo mis órganos desinflamados, si yo mantengo una buena salud interna, por supuesto que se va a reflejar en mis órganos externos, que es mi piel. Y entonces me voy a ver además mucho más joven. Pero sí, como tú lo dices, creo que no tiene nada que ver en el sentido anímico o emocional, el decir tengo 65 años, pero pues la verdad es que no me siento así. Yo me siento muy jovial, tengo ganas de salir, tengo ganas de correr, tengo ganas de hacer ejercicio, como sano, duermo bien. Entonces, sí, por eso siempre es importante que diferenciemos estas dos edades y el cómo nos sentimos y el cómo nos vemos. Los hábitos son importantes en esto también. Por ejemplo, no vamos a ver lo mismo en un fumador
de 35 años como en un paciente de 35 años que no es fumador, que hace deporte, que se alimenta sanamente. Entonces, a nivel interno, si vemos esos pulmones, son totalmente distintos, y si nos pusiesen a ver cronológicamente en edad, pues sí, el paciente de 35 años fumador va a tener pulmones pues aparentemente más viejos. Mientras que el paciente que hace ejercicio, que se alimenta sano, que incluso utiliza nutrientes extras para su organismo, sus pulmones van a ser los de una persona adecuada a su edad. Entonces, todo esto también se refleja con los hábitos que cada quien tiene, tanto los hábitos de ejercicio, hábitos alimenticios y pues los malos hábitos, como fumar o beber, entre otros. Muy bien, muchas gracias a las dos por esas respuestas. Esperamos que pues las personas que nos están viendo en estos momentos tomen en cuenta toda esta información. Yo sé que tal vez en esta temporada de cuarentena el comer sano y el hacer ejercicios está resultando un poco más difícil, pero no es imposible. Así que continuamos con más. Según la Organización Panamericana de la Salud en las Américas, aproximadamente 62 millones de personas padecen diabetes, pero aún muchas personas no comprenden de qué se trata esta enfermedad, doctora. Claro que sí. La diabetes pues es una pandemia, es una enfermedad que se caracteriza por niveles de azúcar en sangre más altos de lo normal. Es una enfermedad que también refleja resistencia de insulina en muchos órganos de nuestro sistema, y podríamos decir que es un estado crónico de inflamación a nivel sistémico, y esto pues va a promover estrés oxidativo constante en nuestro organismo. ¿Qué consecuencias puede traer el no tener un control de la diabetes? Las consecuencias son terribles. Podemos llegar a desarrollar desde insuficiencia renal hasta las neuropatías diabéticas, que son tan comunes en los pacientes, pues en este tipo de pacientes. Además de eso, se desarrolla pérdida de la visión, también pérdida auditiva, y como les decía, debido a que es un estado de inflamación crónica, muchos órganos pueden llegar a ser dañados a largo plazo. Doctora, antes de que una persona presente diabetes, ¿puede presentar un cuadro prediabético? Claro que sí. El estado prediabético es característico específicamente de niveles de azúcar más altos de lo normal, pero no tan altos como para llegar a ser clasificados como diabéticos. Y este estado puede durar muchos años, incluso 10 años antes de que una persona llegue a ser diagnosticada como diabetes. Puede haber pasado en este estado de prediabetes. Bueno, pero pongan mucha atención, porque Laboratorios Farmalá tiene la propuesta de Diabenor, que es justamente para combatir cualquiera de esos dos estados, la prediabetes y la diabetes. Claro que sí. Diabenor es un conjugado biomolecular, el cual está compuesto por delfinidina, que es un flavonoide. Este flavonoide es importante debido a que mejora la función de las células pancreáticas. Además de eso, tenemos glicina de cobre, tenemos colina, tenemos el ácido alfa-linoleico y el alfa-linoleico, que son básicamente estos conjugados que van a mejorar la utilización de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, a nivel de todo nuestro organismo. Y algo muy importante, doctora, ¿nos puede decir quiénes pueden tomar Diabenor y en qué dosis? Diabenor lo tenemos para pacientes que son diagnosticados con prediabetes y pacientes diabéticos. Las dosis varían dependiendo de el paciente, en qué grado se encuentre. Regularmente iniciamos con 2 cápsulas 30 minutos antes de desayuno, 2 cápsulas 30 minutos de cena. Pero como les digo, esto va variando dependiendo del paciente que estamos manejando. ¿Y nos puede decir la experiencia que ha tenido usted al escuchar los beneficios que tienen los pacientes al tomar Diabenor? Las experiencias han sido muy buenas, es increíble. Realmente el paciente se ve el progreso, la mejoría de este paciente, y en los pacientes que presentan prediabetes, el detener el proceso para no desarrollar diabetes.
el paciente prediabético regresa a sus niveles normales de glicemia, de azúcar en sangre, y esto pues nos da chance a que este paciente no desarrolle estas enfermedades. Gracias, doctora, por esos consejos de salud, y usted pues ya tiene toda la información de cómo ayuda Diabenor en estas personas prediabéticas o diabéticas, y si desea adquirir este producto, recuerde que puede encontrarlo en cualquier farmacia de prestigio o también comunicándose al teléfono de WhatsApp 3013-3596.